Hace unos momentos aquí en Mega Noticias platicamos con el secretario de Educación, Héctor Ayala. Comentaba una situación sumamente delicada, el adeudo que se tiene con los maestros allá en Michoacán. Una situación, ¿por qué? Pues porque no les han pagado la quincena, pero una situación que preocupa porque hoy el regreso a clases a distancia, no estamos hablando de manera presencial, a distancia, está en riesgo. ¿Cuáles son las condiciones que actualmente se tienen en la Secretaría de Educación? ¿Qué es lo que va a pasar con entidades como esta, en donde no hay dinero para pagar la nómina de los maestros? Le agradezco mucho a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández, que nos acompañan en esta tarde. Señores, ese es el tema que hoy nos compete. Me despido y los veo mañana. Gracias, Magda. A ver, me quedo pasmado de escuchar al secretario de Educación del Estado de Michoacán, Víctor, ¿sí? Y me vienen muchas reflexiones a la cabeza en este sentido. Estamos a 11 días de iniciar el ciclo escolar. Estamos con una pandemia que ha afectado toda nuestra vida cotidiana y la de los estudiantes mucho más, porque México está entre los pocos países que se retiraron, que cerraron las escuelas, sí, pues con mucha anticipación como una medida preventiva, ¿sí? Y lo que está pasando y lo que acabo de escuchar del secretario de Educación de Michoacán, me parece muy delicado. A ver, necesitamos lineamientos, y lo hemos dicho, Víctor, lineamientos claros, pero no solamente eso, tiene que venir acompañado de un presupuesto para rehabilitar escuelas, de un presupuesto para que los maestros tengan las herramientas necesarias para poder impartir sus clases, que haya el presupuesto necesario, a ver, para el salario de los maestros, ¿sí? Y con esto no justifico que estén bloqueando las vías de tren, pero me parece que de alguna forma lo que hoy acabo de escuchar del secretario de Michoacán me parece muy delicado, no rogándole al gobierno federal que mande dinero para pagar la quincena de los maestros, y si no, no hay regreso a clases en Michoacán. Raúl, eso que tú planteas en este momento y que mencionaba el secretario de Educación Pública de ese estado, es el síntoma, El problema con este país es que México sigue siendo rehén de esos grupos corporativos, de esos grupos de poder que se han enquistado desde hace muchísimos años y particularmente más en algunos estados que en otros. Desafortunadamente en el tema de la educación volvemos a lo mismo. De hecho, los recursos que se invierten en materia de educación, si los comparamos con lo que hacen otros países de la OCDE, es bajo en este país. Muy bajo. Y luego, mal enfocados, mucho se va para cubrir, pues ya sabemos, ¿no? Sueldos que deben de ser legítimos, no lo dudo, pero que también atraviesan por lo que es uno de los grupos corporativos más perniciosos que ha tenido este país, que han sido el sindicato, con sus manifestaciones y todo. Y mira que no hablo de los derechos legales, legítimos de los trabajadores que deben ser defendidos a cabalidad, sino de la manera de como esas cúpulas, como en otros grupos corporativos, han atrapado los recursos, han hecho los grandes negocios, han hecho fortunas inmensas, han hecho líderes asquerosos que tenemos en este país y que finalmente terminan afectando la calidad de la educación, la infraestructura de la educación, los sueldos de los buenos maestros, y ahí tenemos las consecuencias. Lo que estamos viviendo ahorita por culpa del COVID es que está poniendo en blanco y negro la realidad de nuestras escuelas. Escuelas olvidadas durante años, cuando debería de ser lo primerito que debería cuidar el Estado, bueno, junto con el tema de la seguridad, claro, pero sin embargo, vuelvo a insistir, estamos viendo consecuencias. Lo que estamos viendo son síntomas de un problema más de fondo. Lo has dibujado, me parece muy bien. Me parece que sí, la pandemia ha sacado pues muchas cosas que parecían que eran normales y que hoy estamos observando cómo han salido, por ejemplo, la falta de infraestructura en tema de salud, el falta de infraestructura en tema de educación, esto que estamos escuchando, que no hay recursos suficientes dedicados precisamente para arreglar lo más básico a las escuelas, agua y baños, Víctor. Entonces, me parece
que esto, bien lo dices, si vienen, son carencias que venimos arrastrando de hace mucho tiempo por este esquema del corporatismo que ha señalado claramente. Me parece que hoy podemos claramente ver sus efectos en el retraso, en la deserción. Se mencionaban datos de deserción que realmente estamos hablando del 10% en promedio de los estudiantes que perdieron contacto con sus maestros, que no se sabe si siguen estudiando o no. O sea, los efectos que ha tenido la pandemia ante una débil infraestructura educativa que tenemos y que hoy muchas entidades hacen lo que pueden. Y otras, como acabamos de escuchar el tema de Michoacán, pues estar a la expectativa simplemente de que caigan unos pesos para cumplir con los compromisos de salario para los maestros. Y si no, los niños no están al centro de estas decisiones, Víctor. Así es, Raúl. Fíjate que con frecuencia perdemos los enfoques, mi querido Raúl, y no, como sociedad nos falta entender bien claro que cuando vemos una fortuna mala vida, cuando vemos un político corrupto, cuando vemos uno de nuestros dirigentes que toma decisiones equivocadas a todas luces, el reflejo directo es la calidad de vida de los mexicanos. Y en este caso es la calidad de vida de los niños, de la educación de los niños. Y es lo que siento que como sociedad nos falta, entender esa relación. Casi siempre vemos los problemas de, la política es algo muy lejano, que no me interesa ni me importa, no me quiero meter ni me quiero involucrar, porque es de otro tipo. Yo trabajo, yo hago mi chamba, yo cumplo. Los servicios públicos no son míos porque es público. Ver los baños públicos, ¿no? Un baño público por naturaleza debe estar sucio. Un baño privado es diferente, porque lo público lo vemos como ajeno. El día en que entendamos que estos problemas públicos son nuestros y que terminan afectando, en este caso, la educación de nuestros niños, va a surgir la indignación y va a surgir un paso muy importante, que debo decirte, de alguna manera este gobierno ha estado poniendo los señalamientos indicados. El problema está en que muchas de las soluciones no han podido ser instrumentadas a cabalidad. Nuestras discusiones siempre giran no en el fondo del problema, sino en la manera como se está atacando. Y es ahí donde surge la polémica, ¿verdad? Sí, y con todas las consecuencias, Víctor, que esto genera, porque no solamente implica este retraso que estás mencionando en los estudiantes, ¿sí? en la deserción, en esta brecha que se abre cada día más entre los que tienen y los que no tienen, entre los que pueden y los que no pueden tener acceso a la tecnología y a la educación. O sea, me parece que todo esto tiene que ver precisamente con una visión de falta de atender las reglas, de falta de Estado de Derecho, de falta de aplicar lo que se tiene que hacer. Y pareciera que a veces se imponen las ocurrencias, se imponen ideas como este tema de la carta, que nos ha entretenido mucho, la carta de corresponsabilidad para los padres de familia, que un día se presenta por parte de la secretaria de Educación en la mañanera, en la cara del presidente López Obrador, ¿sí? Y no se dice nada. Y al día siguiente, dice el presidente, son los de abajo, son los conservadores, son quienes de alguna forma no están de acuerdo con su... Imagínate, o sea, eso es lo que pasa, lamentablemente, todo a veces cuando deberíamos ser totalmente institucionales y cuando hoy los padres de familia están en esta disyuntiva de empezar el ciclo escolar el próximo lunes 30 de agosto o esperarse unos días más ante el tema del crecimiento de los casos de contagio de pandemia, y no hay una claridad al respecto. Y estamos debatiendo sobre otras cosas que no son del tema fundamental, prioritario de este país, como nos distraemos. Entonces, la falta de Estado de Derecho, la falta de legalidad en las cosas, tiene, además de un deterioro en la calidad de vida de los mexicanos, también mucha incertidumbre. Cuando necesitamos hoy que un inversionista, sea mexicano, sea extranjero, que va a generar recursos, productividad en una empresa, oye, a ver, los maestros de Michoacán tienen bloqueadas las vías de tren. ¿Sí? Ahí no podemos hacer. De la noche a la mañana cambian las reglas en las inversiones del sector energético. ¿Sí? De repente lo que podría ser bueno invertir en áreas de oportunidad de energía verde, resulta que al presidente le molestan que se vean los ventiladores y afean el espectáculo. Oye, ¿qué inversionista va a querer
sí, llegar a un país en donde no sabes si te cambian las reglas mañana o los maestros de la coordinadora, sí, porque no les han pagado o porque es una lucha que de alguna forma han tenido como forma para obtener prerrogativas adicionales, pues ya tienen 200 días del año, bloquean las vías del tren. No puede ser esto. Pero habría que recordar, Raúl, que dentro de los países de la OCDE, que es donde México está y que integra supuestamente los países que más desarrollo han tenido de una u otra forma, México es el que ocupa el peor desempeño en materias como ciencias, lectura y matemáticas. Creo que ese es el punto fundamental de este asunto, ¿no? Al final del día, cuando hablamos de educación, independientemente de la polémica de cómo volver, que está claro que debemos de volver, en eso creo que estamos de acuerdo. Totalmente. El asunto es las condiciones en las que vamos a volver. Cada escuela enfrenta una problemática diferente, pero el fondo del problema es que tenemos niños mal preparados y que están los otros niños asiáticos, chinos, indios, americanos preparándose. Me decía un buen maestro, si seguimos así, los mexicanos van a ser los que le carguen las maletas el día de mañana a esos indios, a esos chinos, a esos americanos que van a tener el mundo en las manos. Sí, y no es porque sea malo, pero hablas precisamente de esas grandes diferencias que te da la oportunidad de la educación, ese diferencial entre tener educación y no tenerlo. Y parece que a veces perdemos de vista, como tú bien lo dices, ¿sí?, estas prioridades del país y nos estamos entreteniendo en otras cosas. En fin, me parece que tenemos enfrente grandes retos en el tema de educación, esto que acabamos de escuchar de lo que pasa en Michoacán y esta incertidumbre que está pasando hoy con muchos padres de familia que no tienen claro si es el momento. Todo el mundo quiere regresar, pero si es el momento, si es el cómo se va a regresar en este momento, y no hay una línea clara del gobierno federal y los estados, pues muchos de ellos no comprometiéndose, sí, otros queriendo hacer lo que se puede. Y vamos a ver finalmente cómo acaba. Queda una semana todavía donde los padres de familia estamos recibiendo información de cómo será este regreso. Y es donde surgen también muchas dudas que no han sido respondidas en una estrategia clara de parte del gobierno para un regreso o para un inicio del ciclo escolar tan importante para la educación como lo has mencionado. Sí, y recordar, Raúl, que las encuestas, la mayoría giran entre el 60 y 65 y hasta el 68% de padres de familia que dicen, no, mi hijo no regresa a la escuela. Es un dato que no hay que echar de menos, que es delicado. Sí, no regresa a la escuela por las condiciones que se están viviendo en este momento. Así, ¿sí? Víctor, gracias como siempre. El análisis aquí en el tema sobre la mesa de Mega Noticias. Vamos a seguir informándole a usted cómo va avanzando Grace. Y desde luego, pues va a cruzar está cruzando parte de la península de Yucatán, va a tocar, va a entrar al Golfo de México y tocará tierra en las próximas horas allá, más o menos a la altura del estado de Veracruz. Todo esto le seguiremos informando a usted aquí en Mega Noticias. Gracias, Víctor.